Cuando pienso en la coscoja, la primera palabra que se me viene a la cabeza es diversidad. Así pasa cuando la veo en el campo, aportando variedad y comportamientos diferentes al plantel de encinas, alcornoques, olivos, quejigos. La coscoja viene a traernos otro verde, otra visión, otro giro, otra estética, de la que más se necesita, la real y tangible. Esta es la diversidad en peligro que hay que proteger, porque la mayoría de los humanos que viven dentro del ámbito donde crece no la conocen. La mayoría del resto que se la identifican dicen que hay que arrancarla, y la mayoría del resto que la valoran como algo que aporta variedad y belleza no hacen nada por ella. Y para la minoría absoluta que queda es el árbol que nos hemos encadenado, casi literalmente, para impedir que lo arranquen. Los incultos se amarran a ordinarios plátanos de sombra. La coscoja es, la gran mayoría de las veces, un arbusto de hoja perenne de entre medio metro y 1,5 metros de altura, que se presenta en zonas desfavorables de toda la cuenca del Mediterráneo. Aguanta de todo: las sequías prolongadas, los suelos pobres y pedregosos, las temperaturas altísimas, etc. También destaca dentro de los quercus mediterráneos su corteza lisa, de color grisáceo cuando es joven, que luego se agrieta ligeramente formando pequeñas escamas a medida que envejece. En suelos pobres y secos reemplaza a distintas especies de robles de follaje caduco y perenne, dependiendo de en qué parte del Mediterráneo nos encontramos. El término coccífera significa en latín que lleva cochinilla. Se le dio este nombre científico porque en la rama de esta planta habita la hembra del insecto Kermes vermilio. En la antigüedad esta cochinilla se recolectaba para extraer un valioso tinte de color rojo intenso del que derivan términos como carmesín o carmín. Tras la conquista española de México, este tinte fue sustituido por la cochinilla que parasita los nopales, género Opuntia. En extensas zonas del extremo este de su distribución y en otras mucho más reducidas del extremo oeste y sur, se pueden encontrar formas arbóreas de esta especie. La más conocida es la descrita por el botánico Webb en 1838, Quercus caliprinus. Este nombre deriva del griego antiguo y significa roble hermoso. Kalos significa belleza y prinos es un nombre para la encina en este idioma, Quercus ilex. En la Serra de Arrábida, en la península de Setúbal, estas formas arbóreas se describieron como subespecie Rivas martinezi por Capello y Costa en 2001 y como Quercus pseudococcífera por otros autores. Los caracteres distintivos descritos en esta subespecie son las hojas espinoso-dentadas, de hasta 11 pares de venas secundarias, mientras que en Quercus coccífera típica las hojas son espinosas aserradas con hasta 8 pares de venas secundarias. Se ha informado de la presencia de Quercus caliprinus y Quercus pseudococcífera en otras áreas de Portugal y al otro lado de la frontera en Extremadura y Huelva en España. Hagamos un ejercicio típico del buen investigador de Quercus. Vamos a obviar las características accidentales para desvelar las esenciales. A la izquierda os enseño mi Quercus coccífera de una bellota de la Sierra Calderona. Está en las mejores condiciones para desplegar hojas que puedan confundirse con las variedades de suroeste mencionadas. A la derecha os muestro una variedad pseudoaccidental en unas condiciones de ramoneo y maltrato que le provoca desarrollar hojas pequeñas que pudieran confundirse con la coccífera usual. Vemos que, en la primera, la hoja no es plana, sino cóncava, y los nervios y espinas son perpendiculares al eje, en forma de sierra. Sin embargo, la hoja de la derecha es plana, con picos que apuntan adelante, es decir, sin esquema en sierra y con los nervios un ángulo agudo respecto al eje. También se nota otra diferencia clave que los botánicos utilizan para distinguir ambas formas. La coscoja típica tiene un marco amarillo bordeando las hojas, del que carecen casi por completo las variedades que alcanzan portes superiores. Este refuerzo es una adaptación a ambientes más duros. Aumenta la rigidez de la hoja para no perder la función fotosintética con escasez de agua y para defenderse mejor de los animales, además de aportar estructura sin consumir recursos ni perder agua. Los autores que citan estas formas le dan la categoría de especie, pero yo no creo que sea así. Sin embargo, sí reconozco que hay dos líneas genéticas que dan lugar a dos comportamientos diferentes, y que es muy interesante el porqué de las diferencias entre ambos semblantes de la coscoja. La filogenia es la ciencia que estudia el origen y la historia evolutiva de las especies. Su objetivo principal es determinar las relaciones de parentesco entre clados, especies o variantes, estableciendo cómo han divergido de estos ancestros comunes a lo largo del tiempo. Según estudios basados en esta ciencia, entre los que destacan los trabajos de Toomey y Lumaret,
Los linajes de Quercus caliprinus y Quercus pseudococcifera son los más antiguos y ancestrales. Además, las poblaciones de Quercus caliprinus en Oriente Próximo, Turquía, Grecia, sur de Italia y suroeste de la península ibérica acumulan una variedad de genes muchísimo mayor que las poblaciones del resto de Europa y el norte de África. En la evolución, una mayor diversidad genética en una zona suele indicar que la especie lleva allí mucho más tiempo de forma ininterrumpida. ¿Y por qué la especie lleva más tiempo en estos sitios? Pues mi teoría se basa en los fuertes cambios que periódicamente producen los ciclos de las glaciaciones y la geografía de la región mediterránea. Mirad este mapa. Intenta representar el pico de la última glaciación. Se ve el sur de España, Italia o Grecia libres de hielo, pero ojo. El colapso de las corrientes marinas hizo que las borrascas atlánticas bajaran de latitud, pero el aire era tan frío que apenas retenía humedad. Las zonas altas del norte del Mediterráneo no estaban cubiertas por el hielo, pero se convirtió en una estepa fría y semiárida similar a la actual Siberia central o las mesetas de Mongolia. El paisaje dominante era de hierbas bajas, ajenjos y gramíneas, y en muchas áreas el suelo permanecía congelado muchos meses. Este permafrost intermitente impedía que las raíces absorbieran agua. La coscoja actual es una planta extremadamente resistente a la sequía veraniega y el calor, pero no soporta el frío extremo continental continuado. En esta época tuvo que guarecerse en refugios como el Oriente Próximo o pequeños valles costeros protegidos en Málaga al sur de Portugal. Cuando el hielo se retira y llega a un periodo interglaciar, como el actual, los bosques se expanden de nuevo desde esos puntos genéticos originales. Los ejemplares de esta especie de la mayor parte de la península ibérica y del centro y el norte del Mediterráneo son el resultado de los descendientes de aquellos supervivientes que, cuando el clima finalmente se templó hace unos 10.000 años, iniciaron una rapidísima carrera de recolonización, donde solo unos pocos genes selectos lograron asentarse con éxito. Por eso, esta variedad arbustiva es genéticamente muy homogénea y joven. Además, el porte achaparrado y resistente es una especialización evolutiva moldeada contra el reloj para sobrevivir a los veranos hiperáridos del Mediterráneo occidental, al fuego recurrente y a la presión extrema del pastoreo. Fue el nicho de mercado que esta coscoja encontró libre. Hemos hablado de la última glaciación, pero hubo otras más fuertes, ya explicaremos los motivos. Utilizaremos estos procesos climáticos para explicar el origen de otros quercus mediterráneos, de los que viven por nuestra zona. Pero bueno, esto es un adelanto, ya lo veremos en otros vídeos. Ahora disfrutemos de esta encina bella, Caliprinus. ¡Suscribíos!